Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así se nos habla de otro de los grandes profetas que vamos a comenzar a estudiar en esta lección, el cuarto de los profetas mayores y el tercero de los profetas del cautiverio, llamado Daniel. Cuando conocemos a Daniel, él solo tiene 14 años. Jerusalén ha caído no en un sentido final, ya hemos dicho que pasaron aproximadamente 20 años para que Jerusalén cayera. La primera vez que cayó fue bajo el reino del rey Joacim, así que su caída fue parcial. Él se rindió ante Nabucodonosor y le sirvió por 3 años allí en la tierra de Israel, pagando tributo. Pero las cosas no eran tan trágicas. Después de estos 3 años, él se rebeló contra Nabucodonosor y la ciudad fue conquistada una segunda vez y su joven hijo Joaquín rindió la ciudad simbólicamente y su hermano Sedequías fue puesto como un rey títere. Reinó por 11 años y también se rebeló y la ciudad fue conquistada de nuevo. En el marco histórico de la historia de Daniel, esta es la primera vez que Jerusalén cae y no hay muchas deportaciones. Esta no es una gran deportación de personas a Babilonia, solo unos cuantos seleccionados, dijo Nabucodonosor. Él quería a los nobles, a los príncipes, a los jóvenes realmente inteligentes, que fueran buen mozos y diestros en la sabiduría. Alguna persona dijo por ahí que este fue el primer concurso de belleza masculino que se hizo. Bajo estas condiciones fue que Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a Babilonia. Ellos fueron llevados a este lugar en la providencia de Dios, de seguro, y fueron estratégicamente colocados en Babilonia antes de que otros cautivos llegaran. Ezequiel no llegó sino 9 años después y vino antes de que el mayor número de cautivos llegara. Dios estaba colocando estratégicamente un ministerio allá en Babilonia para el bien de su pueblo, así que para el tiempo que los cautivos llegaran, tendrían a alguien nada más y nada menos que en el palacio de Nabucodonosor. Es emocionante pensar cómo Dios arregla todas las cosas. El libro de Daniel está dividido en 2 secciones. Los primeros 6 capítulos son una narrativa histórica, y luego los capítulos 7 al 12 son revelaciones proféticas.
Cuando pensamos en Daniel, pensamos en Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y también en Ezequiel. Ponemos a Daniel en una clase con Ezequiel y Juan, y así debe ser. Recuerde que Juan, Ezequiel y Daniel, los tres estuvieron en el exilio cuando escribieron sus libros, y los tres escribieron de la misma forma. Ellos escribieron literatura apocalíptica, lo que quiere decir que nos dieron las revelaciones y visiones de cosas que de otra forma nunca sabríamos, y también escribieron libros escatológicos, lo que significa que nos cuentan de las últimas cosas. Escatología significa precisamente el estudio de las últimas cosas. Ellos son este tipo de profeta. Daniel 7 al 12 es ese tipo de profecía y es muy difícil, es casi tan difícil como el libro de Apocalipsis, difícil de entender. Así que cuando uno habla de Daniel, la mayoría de la gente generalmente piensa en esas profecías, esas visiones, esas revelaciones y dicen, ah sí, tal como Ezequiel y Apocalipsis. Es muy difícil de entender. Los primeros 6 capítulos de Daniel no son de esa manera. Usted hallará esos capítulos muy fáciles de entender. Son narrativas históricas y encontrará mucha bendición espiritual en estos capítulos del libro de Daniel. Recuerde siempre que debemos buscar ejemplos y advertencias dentro de estas narraciones. Daniel, por supuesto, es un gran ejemplo. Daniel y José son los personajes de los cuales no se nos dice que cometieran faltas. Muchos personajes bíblicos tienen sus pros y sus contras. Especialmente cuando uno lee el Nuevo Testamento, siempre ve signos positivos acerca de ellos, pero cuando uno los busca en el Antiguo Testamento, entonces encuentra los signos de menos. En el Nuevo Testamento ellos no son recordados por sus pecados o faltas, son recordados más bien por sus éxitos, pero cuando uno estudia sus vidas en el Antiguo Testamento, uno puede ver que tuvieron sus subidas y sus bajas. Esto no se puede decir de Daniel. Daniel es un personaje puro en la Biblia. Fue a Babilonia cuando tenía 14 años y vivió su vida entera en una cultura hostil. Vivió su vida entera en Babilonia. Sobrevivió a Nabucodonosor y a su hijo Belsasar, sobrevivió a Darío el Medo y vivió en el reino de Ciro el Grande. Él vivió todo el periodo de 70 años del cautiverio babilónico en esta ciudad. Él era muy viejo y débil quizás para regresar con los cautivos, pero sí les vio partir y fue su rol y su función mostrarles cómo actuar en el cautiverio. Él actuó en el cautiverio de una manera extraordinaria, aun cuando tenía 14 años. Cuando él llega a Babilonia no le toma mucho tiempo darse cuenta de que las cosas van a ser difíciles. Aquí está este adolescente de 14 años y la primera confrontación que tiene es cuando ha sido reclutado para la universidad, allí en Babilonia, y está siendo entrenado por los hombres sabios de Nabucodonosor para ser uno de los sabios de aquellos tiempos. El primer asunto que se le presenta es el de la comida, la cual probablemente incluía todo tipo de cosas que eran inmundas para él como joven judío instruido en la ley de Jehová. Y dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Es interesante notar que tan pronto estos jóvenes llegaron a Babilonia, Nabucodonosor les cambió el nombre. Todos tenían nombres que decían algo de Dios. Siempre que usted vea un nombre que termine en él, eso significa que tiene algo que decir de Dios, porque la palabra hebrea para decir Dios es él. El plural era Elohim y el singular, él. Así que cuando vemos a Daniel, Misael, sabemos que tienen que ver algo con Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Misael significa ¿quién es como Dios? Si termina en AH también tenía que ver algo con Dios, porque otra palabra para decir Dios era Jehová. Ananías significa entonces Jehová me ha favorecido, termina en AH en hebreo. Y Azarías, que también termina en AH, significa ayudado por Jehová.
La primera cosa que los babilonios hicieron fue entonces cambiar los nombres de estos adolescentes hebreos. El nombre de Daniel fue cambiado a Beltsasar, que significaba Bel protege mi vida. Bel era un dios pagano babilonio. Aquí está este joven en cautiverio. Por supuesto, él está orando a Dios, a ese Dios que es su juez, para que le proteja. Pero le dan un nombre. Bel te protege. Le están tratando de decir a Daniel que él va a estar bajo la protección del dios pagano Bel. Misael fue cambiado a Mesac, que es la palabra Marduk en babilonio y es un dios babilónico. El nombre de Ananías fue cambiado a Sadrach, que es el nombre del dios de la luna de los babilonios, y el nombre de Azarías fue cambiado a Abed-Nego, que significa sirviente del dios babilónico de la sabiduría. Lo que Nabucodonosor les estaba diciendo a estos jóvenes era que iban a ser de ellos hombres babilonios, pero estos jóvenes son un gran ejemplo para nosotros. Estos adolescentes se pararon delante de los babilonios y el imperio babilónico en totalidad y dijeron: ustedes no nos van a convertir en babilonios porque nosotros los vamos a convertir a ustedes en creyentes. Este es un tremendo ejemplo para nosotros. Lo milagroso es que en el capítulo 4 del libro de Daniel se nos dice que Nabucodonosor, quien era el genio que había puesto a caminar todo este gran imperio babilónico, que era un poder mundial en aquel entonces, profesó después su fe en Dios. Eso es todo lo que dice el capítulo número 4. Así que vemos que Daniel y sus amigos no solo no se contaminaron, sino que influenciaron positivamente a la gente de su tiempo, inclusive al rey Nabucodonosor. Es una gran lección para nuestras vidas en tiempos de tanta contaminación moral en la que vivimos, que nosotros también podemos influenciar a aquellos que están a nuestro alrededor con el mensaje de Jesucristo. No que ellos nos influencien a nosotros, sino nosotros, los que creemos en Dios, influenciar a nuestro mundo. ¿Está haciendo usted esto, mi querido hermano? Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire sobre el Antiguo Testamento. Este programa le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie de estudios. También nos gustaría saber en qué forma estas clases son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Una vez más, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@icmmbc.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.